Ricardo. Hoy no voy a ser tan efusivo porque sí estoy en una sala de espera, entonces intentaré hablar un poco más mesurado, pero sí, es precisamente por Clark Kent. Y la idea es que ustedes puedan entender los racionales que me llevaron a este punto, a la construcción de esta propuesta mediática en la que hay una serie de colaboradores, toda una red. Entonces, si estás de acuerdo, le damos para que no me deje el avión, y como siempre agradecidísimo por tu tiempo y por el del resto de las personas que están asistiendo. Sí, te advierto que no se escucha del todo bien, hay un eco, es posiblemente las voces del aeropuerto, pero si te acercas más al micrófono tal vez ayude. Ok, voy a intentar mejorarlo, espero que sí, y voy a intentar hablar un poquito más fuerte sin molestar. Ya si en definitiva no me escuchan, bueno, que me lo hagan saber y veo qué es lo que hago, ¿vale? Todo muy bien, adelante. Bueno, perfecto. ¿Por qué iniciar con esta portada de Aquí vamos de nuevo? Porque a final de cuentas me recuerda mucho el proceso que yo he seguido para cada uno de mis proyectos, con Juan Fútbol, con Storybaker, incluso con Petix, que siempre comienza con algo que a mí me gusta llamar gamificación. Mis proyectos siempre están gamificados en términos de decir cuál es mi nivel 1, cuál es mi nivel 2, cuál es mi nivel 3, y no desbloquearlos, no jugar ese nivel hasta que estoy listo para finalmente afrontarlo, hasta que yo me he demostrado que ya logré cumplir con esa meta que requería. Si nosotros lo pensamos, los videojuegos son también un gran camino porque nos dan siempre la oportunidad de volver a comenzar. Y son también una gran muestra de cómo es la vida misma, porque hay juegos en los que somos nivel experto o nivel legendario, y de pronto también hay juegos en los que somos absolutamente ignorantes. Comenzamos con el nivel más básico, con el nivel principiante, y posteriormente nos vamos moviendo hacia adelante, vamos subiendo de nivel. Precisamente eso es lo que yo hago en mis proyectos. ¿Y cuál es el primer paso siempre al momento de decir quiero emprender un nuevo medio de comunicación? Observar. Con Juan Fútbol, por ejemplo, lo que hicimos fue observar que ya en ese momento las marcas corporativas iban perdiendo fuerza, que el consumo se estaba yendo hacia redes sociales, que la gente quería conversar en primeras personas. Por eso fue que a la marca le decidimos poner Juan y el apellido Fútbol junto con el eslogan Somos Todos. Bueno, pues llegó ese momento de observar de nuevo para mí, que durante estos últimos años he sido un emprendedor en solitario, digamos, y me queda muy claro que primero tengo la intención de volver a crear toda una organización, que Storybaker lo es, digamos, pero una organización de medios de comunicación. Segundo, que desde mi trinchera espero poder aportar algunas de las ideas que tengo para que los periodistas la pasemos mejor siendo periodistas, para que los periodistas podamos contar las historias que queremos. Y cuando entendemos esa posibilidad, es que digo, bueno, me voy a poner a observar qué es lo que ocurre. Y para observar, a mí me interesó mucho concentrarme en eso que sí abona a un mejor ecosistema, a un mejor medio y a un mejor periodista, que es no concentrarme en las necesidades y demandas de los algoritmos, no concentrarme en las necesidades y demandas de los medios que hoy no pueden cambiar, no porque no quieran, sino porque están atados a un problema de supervivencia. Muchas veces cuando uno intenta empujar algo se encuentra con que en el fondo los medios no lo pueden hacer porque entienden que si descuidan eso que les da dinero, aunque no necesariamente les guste, su continuidad de vida, su existencia está en peligro. La parte positiva de volver a empezar es que podemos fijarnos en las necesidades de los dos elementos más importantes de esta industria, que por un lado son, y primordialmente los lectores, los usuarios, las personas, por encima de todo, y por el otro lado los periodistas que son los que garantizan la continuidad de la industria, los periodistas que son también los que pueden mover hacia adelante una profesión que hoy está bajo sospecha, que hoy está siendo muy cuestionada por la audiencia. Entonces, ¿dónde es donde yo veo la oportunidad de innovar? Básicamente en encontrar formas sustentables y satisfactorias de hacer periodismo donde encajan dos cosas: las necesidades y las demandas de los usuarios. Entonces, ¿cómo encontramos ese punto en el que nosotros, como periodistas, podemos hacer lo que nos gusta
siendo negocio, grande, chico, mediano, lo que se pueda, pero que encaje con nuestros deseos, que eso es algo que me ha ocurrido, y que por el otro lado hagamos bien a los usuarios. Para mí esos son los elementos medulares en esto, que ustedes van a ver que son ciertos elementos de Kent, pero es más que nada el racional de cómo llegué a una serie de hipótesis para poder estructurar Kent, y ya más adelante en otra presentación verán a detalle qué es Kent, un poco como Semaphore. Semaphore en Estados Unidos ha generado cualquier cantidad de ruido. Es de Ben y Justin Smith. Ellos van introduciendo la idea y posteriormente están preparando el aterrizaje. En ese mismo proceso podríamos decir que estamos en el tema de Kent. Nos pusimos a observar dos elementos: los lectores, como les decía, y los periodistas. ¿Qué detecté en los lectores? ¿Dónde hay oportunidades? A ver, en primer lugar, la información general, reforzando lo que les decía ayer, se está quedando atrás. El concepto de información general se está quedando atrás porque hoy no puede un editor, 2 editores, 10 editores, 5 medios de comunicación determinar qué le importa a una persona, qué es lo que tiene que saber. Un 65% dice que para ellos es más importante el contenido que les es relevante, independientemente de si otras personas están hablando de ello o no. Y lo conecto con otro dato: un 55% ve contenido que no es relevante para personas con las que tienen contacto directo. O sea, ya pasa mucho que nos sentamos en una mesa, incluso con personas de nuestra misma edad, género, en fin, cualquier tipo de semejanzas en características físicas, ideológicas y demás, y no tenemos los mismos intereses. Eso está ocurriendo hoy porque el algoritmo, eso ha hecho, me parece positivo, que es afianzar nuestros intereses y dejar de lado el generalismo. ¿Dónde más hay una oportunidad? Un 43% considera que hay un exceso de política en la información. Un 43% de las personas que evitan las noticias dicen que para ellos la política cotidiana, esta que hace nota por lo que dice un político, otro y otro, simple y sencillamente no tiene trascendencia y no tiene por qué ser parte de su consumo cotidiano. Un 59% también, y esta es una oportunidad, advierte que no es que esté casado con el video, con el audio o con el texto, sino que tiene un consumo líquido en el que él va a donde están las historias que le interesan con independencia del formato. Solo un 7% confía en las noticias y en los medios, eso ya se ha platicado. Un 61%, retomando uno de los datos de la presentación de ayer, se considera súper fan de algún creador de contenido, y un 16%, que esto es muy importante, considera que las noticias que estamos generando son inútiles. Yo hace poco hablaba de cómo los medios de comunicación han caído en el error de pensar que viven en una conferencia de prensa 24/7. Esto lo han leído muy bien los políticos, las celebridades, y pues saben que ellos con simplemente publicar algo van a tener a los medios detrás amplificando ese mensaje. Así sea en muchas ocasiones un absurdo, así en muchas ocasiones carezca de un fundamento. Entonces, ya observamos necesidades, ideas, conceptos de los lectores. Vamos ahora al siguiente elemento. ¿Qué es lo que están buscando los periodistas hoy en día? Los periodistas hoy en día están buscando un posicionamiento personal. Ese posicionamiento personal que los haga ver como elementos de valor en un ecosistema que cada vez más los muestra como prescindibles. No se trata de decir que somos imprescindibles, pero sí de encontrar nuestro lugar, de construir nuestra marca personal y de demostrar que importa la diferenciación en lo que hacemos. Durante toda esta era de los medios que no perduraron, que vimos el día de ayer, hubo una característica también, que fue la maquila de contenidos, que fue la pérdida del seguimiento a un autor particular. Hoy los periodistas quieren construir su propia comunidad, quieren poder verse como creadores de contenido. Y por creadores de contenido no significa por fuerza banalizar lo que están haciendo, sino crear propiedad intelectual, porque hoy el periodista de vanguardia, el periodista de alto nivel, entiende que su trabajo puede ser un reportaje escrito, pero también puede ser un newsletter que le llegue a millones de personas. Y ese newsletter puede evolucionar en un podcast que sea escuchado también por millones de personas, o incluso recalar en una serie a través de una plataforma de streaming por la que pueda ganar mucho más que lo que en un principio haría
publicando una nota. Es un cambio radical, es algo que el periodista está gritando por encontrar espacios en ese sentido. Entonces, hay que trabajar sobre ello. El hartazgo que tiene la gente respecto al generalismo también nos habla de otro elemento. Ese elemento clave es la renovación temática. No es lo mismo la información general que históricamente habíamos tenido que el encaje de la oferta periodística con lo que quiere la audiencia. Tenemos que renovar nuestras temáticas, nuestras especializaciones y nuestros tratamientos. Por otro lado, necesitamos los periodistas libertad para contar historias. Muchas veces no es ya ni siquiera que un editor no nos deje publicar una historia, sino que al algoritmo o a la gran masa no le interesa. ¿Qué buscan los periodistas en su independencia? Claramente la oportunidad de poder contar esas historias que hoy no se les está permitiendo contar, por en muchos casos considerarlas intrascendentes o que terminan siendo un derroche. Esa parte es clave para entender cómo detectar una oportunidad. Hay un deseo de monetización y algo que debemos romper. A todos los que estudiamos periodismo se nos enseñó que básicamente íbamos a ser personas sufridas, que no íbamos a poder tener una buena vida, que era un ejercicio romántico de responsabilidad social y que por tanto no podíamos acceder a tener ciertos privilegios. Yo lo que les digo es, el periodismo sí tiene responsabilidad social. El periodismo sí tiene ante todo una serie de ideales y valores. Sí hay algo de romántico detrás de cualquier persona que quiera contar historias, detrás de cualquier persona que sea capaz de pasarse un mes en un contexto de guerra, pero eso no tiene por qué significar que no vivamos bien. Eso no tiene por qué significar que no tengamos la oportunidad de hacernos de recursos ni siquiera para vivir en la opulencia, sino más bien para tener más recursos y posibilidades de contar las historias con las que soñamos. Eso es lo que grita el periodista. En lo que respecta al desencuentro en su relación con los medios de comunicación, estamos viviendo un proceso de reacomodo muy sintomático, en el que así como en su momento hablamos de la masculinidad tóxica y de cómo hay un replanteamiento de la masculinidad, yo sí podría hablar de cómo puede o tiene que haber un replanteamiento de los medios de comunicación en su relación con los periodistas. Históricamente, los medios de comunicación han visto a los periodistas como empleados, como personas a las que les pagan por horas y no por el trabajo realizado, particularmente en los medios textocéntricos. Y lo que tiene que ocurrir es una nueva visión, una nueva construcción de medios de comunicación mucho más enfocados en entender que son plataformas para que el periodista, a veces por vía independiente y otras a través de la vía colaborativa, pueda contar las mejores historias y que esas historias, bajo el método, bajo las herramientas, bajo la fuerza de ventas, bajo la fuerza estructural que tenga una organización mediática, contribuyan a tener una mejor sociedad. No se trata ya de hablar de empleados, se trata de hablar finalmente de colaboradores, de gente que suma a una iniciativa global, colectiva, que encaja con un objetivo que termina beneficiando a la sociedad. Y vivimos en un conflicto existencial, porque lo que nosotros vemos como periodistas que funciona en las redes contrasta con lo que la academia nos dijo y contrasta muchas veces con lo que nuestra propia razón nos señala que es periodismo. Sin embargo, sí está el deseo de suavizar, de matizar, de encontrar un punto medio entre la narrativa, es decir, el entretenimiento, la estrategia que se sigue para retener la atención, y por el otro lado, lo que nosotros hacemos para que la información dura penetre en una sociedad que tiene cierta renuencia a informarse como hábito, que es algo que vimos ayer. ¿De qué manera yo genero narrativas entretenidas para que mis historias impacten? Todas esas necesidades tiene el periodista. Y lo que puedo decir también a este respecto es que hoy mismo en las plataformas de streaming nos estamos dando cuenta de cómo el periodismo puede ser protagónico. Ahí está la serie de We Crash, que surge de un podcast, que termina
teniendo al periodismo como un eje. Sin periodismo, sin una investigación periodística, no se hubiera podido contar de tal manera la historia de Google. Lo mismo pasa con la historia de Uber, lo mismo pasa con los estafadores, el de Tinder, por ejemplo. Hay una investigación periodística. Pasa que a veces los periodistas nos quedamos con lo duro, con lo que parece periódico, con lo que parece una nota informativa, y no entendemos el valor semilla que tiene eso, que si nosotros lo presentamos como un concepto mayor, puede escalar. Veo que me están diciendo que se escucha bajo y se filtra ruido. Una disculpa si no puedo hacer mucho más. Les prometo que en cualquier otro momento nos volvemos a reunir si en definitiva no están entendiendo absolutamente nada. Pero bueno, espero que esta presentación esté sirviendo y que dentro de todo me escuchen, que no parezca que estoy hablando otro idioma. Vamos entonces a la hipótesis. Una vez que ya observé, una vez que ya vi las necesidades y las preferencias de los lectores, de los periodistas, que a final de cuentas en esa intersección es donde encontramos lo mejor para el periodismo, llegamos a la hipótesis. ¿Cuál es mi hipótesis? La hipótesis que yo planteo con un grupo de colaboradores es que primero, los medios de comunicación necesitan pensar en crear más propiedad intelectual, es decir, más productos que maquilas. Debemos convertirnos en empresas y en personas con un pensamiento de productos mínimos viables. La elaboración de una serie de iniciativas que puedan probarse rápido, que puedan registrar aprendizajes y que a partir de eso podamos modificar, podamos fortalecer según convenga y según encaje en los intereses. Cada vez más hemos de dejar de pensar en una marca corporativa que gana el protagonismo a las marcas personales. Como les decía, es un tema de colaboración. Y en este caso, el tema de colaboración pasa por un network de periodistas y creadores, por un colectivo de periodistas y creadores que puedan sacar el máximo beneficio de su trabajo. Y finalmente, los conceptos de redacción viva y de pertenencia. En la parte de pertenencia es muy importante el salto a futuro que representa la Web 3. La Web 3, ¿por qué? Porque claramente hoy vivimos en un contexto en el que la gente quiere ser parte de algo, no solamente como follower. Sí, aquí me están hablando de todos los personajes que hay en la sala de espera, el niño que está hablando, los platos que se escuchan. Una disculpa, la realidad es que se terminó empalmando con el vuelo. Pero bueno, son personajes incidentales que quisieron ser parte de este evento de la Sociedad Interamericana de Prensa, que no tendrán su crédito correspondiente, que simplemente nos están generando un poquito de dolor de cabeza, y digo, soy yo por meterme en este contexto que no es el más adecuado para presentar. Pero bueno, la parte de pertenencia tiene el componente Web 3. La Web 3 lo que hace es sofisticar elementos que debemos tener presentes siempre. ¿Cuáles son esos elementos? El sentido comunitario, el sentido de decir, yo soy parte de esto, no solo como un follower, sino como alguien que crea. Incluso en el reporte de YouTube que les he estado referenciando, hablan de un superfan, un fan que no solamente consume, sino que también crea contenido. Y esa parte es medular. ¿Y cómo se va a dar la pertenencia a través de la Web 3? Bueno, la pertenencia a través de la Web 3 se da a través de DAOs, organizaciones autónomas descentralizadas, y también a través de NFTs. Entonces, esos sirven como sellos de pertenencia que antes nosotros teníamos a través de tarjetas. Por ejemplo, si eres fiel en American Express, tienes tus puntos. Si te abonas a algún tipo de beneficios de lealtad, también lo puedes tener. En fin, a final de cuentas, ese es el campo. Con todos estos pensamientos, es aquí donde me permito presentarles el resultado inicial, el resultado de las hipótesis que he establecido junto con una serie de aliados. Ese resultado es Kent. Este es el logotipo de Kent. Esta es la identidad de Kent. El eslogan es Amazing Stories, Amazing People, que encaja en dos cosas. Primero, todos los que vamos a ser parte de Kent en este network de periodistas y creadores especializados, vamos a contar historias que nos apasionan, historias extraordinarias, historias
por las que tengamos un profundo interés en hacer. Y en ese punto lo que les puedo decir es, parece algo elemental que un medio de comunicación cuente historias que apasionan a los periodistas y a la audiencia, pero en la práctica no pasa. Y del otro lado, ¿por qué Amazing People? Porque queremos retomar el valor de las personas, tanto creando contenido, es decir, desde el periodista o creador, como también el valor de las personas como audiencia. Al interior de las redacciones de muchos medios de comunicación se suele descalificar a la audiencia porque atribuimos que si hacemos basura es porque eso es lo que quiere la gente. Aquí vamos a encajar a esa gente que estamos convencidos que puede consumir contenido de valor, es decir, gente extraordinaria, con creadores extraordinarios. Y abajo ustedes pueden ver a 3 de los 4 personajes que conforman Kent, que los hicimos así para atender los elementos de diversidad. Kent puede ser cualquiera. Kent puede ser el estereotipo de lo que imaginamos, es decir, Clark Kent con sus lentes es el Superman que conocemos, pero también puede ser alguien de pelo largo con lentes, también puede ser un hombre o puede ser una mujer, puede ser un sin género. Por eso es que tenemos a estos elementos, estos íconos que van a estar presentes. ¿Cuál es el modelo que vamos a presentar en Kent? Yo le llamé el modelo SHE, Soft Stories, Hard Journalism, Entertaining Narrative. ¿A qué refiero? A que en mi cabeza, como reconociendo mi legado como periodista deportivo, me quiero concentrar en la parte soft. Históricamente en las redacciones, en los medios, incluso en levantamientos de inversión, es algo que me molesta mucho de los fondos, incluso de apoyo a los medios. Siempre se quiere atender la parte dura del periodismo. Oye, ¿cómo vas a evidenciar los problemas de corrupción, los problemas, los abusos de los gobiernos, la libertad de expresión? Que todo eso, por supuesto, que forma parte medular de nuestra industria. Pero también estoy convencido, y lo podemos validar con el reporte de consumo de la generación Z, que mucho de lo que hoy configura el mundo, de lo que hoy interesa a las personas, está en esa parte soft que puede ser tratada con profundidad. ¿Saben qué es soft a final de cuentas? Por ejemplo, los memes de Elon Musk y el tema de la adquisición de Twitter. En estricto sentido podríamos decir, tiene una parte soft, pero tiene una parte muy dura porque estamos hablando del hombre más rico del mundo queriendo adquirir una de las plataformas que verdaderamente representan el espectro social o la reacción inmediata de la sociedad. A veces podemos decir, ¿qué tiene que ver Kanye West con el periodismo duro? Bueno, pues resulta que estamos hablando de un emprendedor, de una celebridad, que en su momento se quiso convertir en candidato a la presidencia de Estados Unidos y que tiene millones de seguidores. La nueva política ahora tiene gobiernos tecnológicos. Esos gobiernos tecnológicos son los que no tienen fronteras. Esos gobiernos tecnológicos son los que no son entendidos por el gobierno tradicional. Esos gobiernos tecnológicos son los que están impulsando a los nuevos presidentes a través de su alcance. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es el gran sueño de Kent, para decirlo en cierto modo, es convertir a Kent en el ESPN de los soft, si cabe la expresión, en el CNN de los soft. Convertir, atrapar todos estos puntos, todos estos passion points de la gente, darles la profundidad necesaria a través de una narrativa entretenida. Estos son los pilares. En Kent ustedes no se van a encontrar la conferencia de prensa de López Obrador, ni se van a encontrar nada que tenga que ver con una cobertura dura, pero sí van a encontrar ángulos que parecen soft o de temáticas que parecen soft, pero con un nivel de profundidad que nos van a enseñar a algo clave. ¿Y cuál es ese algo clave? Ese algo clave, Ricardo y toda la audiencia que está, es demostrar que si nosotros mejoramos el consumo de historias soft con profundidad, podemos impulsar también que la gente se interese por el periodismo hard en general. Es como cuando te van preparando para, oye, come verduras, pero también esto, pero también esto. Es un régimen alimenticio y nos hemos equivocado en cómo hemos generado ese régimen alimenticio para la gente. A este respecto, hay un elemento que es clave dentro de lo que vamos incorporando y dentro de los niños que sí que les quiero mencionar.
los que yo he llamado redditors. Son redactores, pero también editores. Lo que va a proponer Kent en su proceso de publicación es que el proceso de contacto con la audiencia no termina con la publicación de un contenido. Inicia desde el momento mismo en que se decide qué es lo que se va a publicar. La audiencia va a ser parte de esa selección sobre lo que vamos a publicar en ciertos materiales. Y por el otro lado, va a tener la capacidad de participar de conversaciones, de eventos, de reuniones con esos periodistas o creadores que han estado en ello. No se trata de publicar una nota, no se trata de publicar un reporte, se trata de generar argumentos para generar conversación. Que en tanto todo será una plataforma colaborativa, comunitaria y colectiva. Esas van a ser los tres principios para poder tener una redacción viva. Cuando yo me refiero a una redacción viva es precisamente a eso, a este contexto en el que vamos a estar participando en el antes, durante y después de la elaboración de nuestros contenidos con la audiencia. A través de un sentido de pertenencia que ya les puedo anticipar, va a tener dos líneas de adquisición de NFTs como sellos de pertenencia que se llaman Línea Lane y Línea Kent. La Línea Lane hará honor a las grandes periodistas, a periodistas legendarias, trasladándolas a un contexto de cómic. Y por el otro lado, la Línea Kent pues tendrá a grandes hombres periodistas también en este contexto de cómic. ¿Cuál es el racional de Kent? El racional de Kent es precisamente que el periodista, como los superhéroes, eso es algo muy curioso. Tenemos este doble juego en el que a veces somos vistos como está cubriendo la guerra, es alguien que está buscando el bien social. Pero también llegamos a pasar por momentos en los que la sociedad duda del poder que tenemos, en los que la sociedad dice, pues quizás no está haciendo algo tan positivo como nosotros pensaríamos que lo era. Y llega el punto en el que extrañan al periodismo, y llega el punto en el que extrañan a los superhéroes. Me gustó también esta referencia de lo cómic, que obviamente iremos desarrollando nuestra propia identidad. Batman y Superman son solo referencias. Porque si se dan cuenta es multigeneracional. Superman, Batman han existido prácticamente desde los 60, desde los 50 y se mantienen vigentes renovándose en lo que se tienen que renovar, pero con una historia muy afianzada respecto a lo que son y lo que creen. Y tanto el mundo de los superhéroes como los periodistas, que además se han dado de manera natural, tanto con Clark Kent como periodista, Luisa Lane, como por el otro lado Peter Parker, que es un fotógrafo. Buscamos el bien social, buscamos que tengamos un mejor mundo. Entonces, eso es lo que hoy tenía para presentarles. No son todos los detalles que quisieran, es la hipótesis. Estamos preparando el lanzamiento en toda forma, pero sí me interesaba darles estos guiños. ¿Por qué? Porque es el momento en el que estamos buscando aliados, es el momento en el que estamos buscando potenciales inversionistas, y más que inversionistas es el momento en el que estamos buscando gente que quiera hacer distinto el contenido y la propuesta de los medios de comunicación. Kent tendrá amazing stories hechas, contadas y consumidas por amazing people. Y creo que ahí encaja perfectamente lo que todos soñamos respecto a los nuevos medios de comunicación. Ha sido solo una prueba. Espero que les haya gustado, espero que les haya picado la curiosidad. Fallaremos en el camino. Hay muchas hipótesis y las hipótesis están diseñadas para acertar y para fallar, pero siempre para aprender, para mejorar y para buscar el beneficio común. Y créanme, queremos revolucionar el modo en que los periodistas de habla hispana podemos especializarnos en pasiones que muchas veces han sido descalificadas por ser soft, pero que hoy más que nunca tienen una connotación hard. Pensemos en los deportistas que son hombres de negocios, en las mujeres deportistas que también abanderan el movimiento feminista. Pensemos en las políticas de nueva generación que streamean y están pensando en ser las nuevas líderes mundiales. Eso es lo que nosotros vamos a cubrir y de eso va a ir Kent, Ricardo. Una disculpa por las fallas de sonido,
como en el mundo de los superhéroes, como en el mundo de Kent, pues de repente hay adversidades. A veces los enemigos no son los que pensábamos, sino cosas tan comunes como un niño gritando en una sala de espera de un aeropuerto. Pero se terminó logrando y espero les haya picado la curiosidad. E insisto, todos los que quieran sumar a esto, bienvenidos, que me emociona mucho ser parte. Muchas gracias, Mauricio. Creo haber escuchado por la excelente charla que diste en el autoparlante. La gente del aeropuerto o de la aerolínea te dio un pasaje, un upgrade a primera, así que felicidades, vas a viajar mejor. Mauricio, antes que te vayas, están preguntando acá dos cositas breves. Muchos saludos, obviamente. Pregunta Magdalena, no sé si lo estás viendo, ¿hay posibilidad de sumarse a esa plataforma como periodistas, creadores? ¿Cómo sería el proceso? ¿Cómo va a ser el proceso? Totalmente. Mira, nosotros lo que estamos reuniendo es este network de periodistas creadores. ¿Cuál es el perfil de los creadores? Para mí, periodistas que tengan capacidad de contar historias a profundidad. Creadores, no necesariamente periodistas, pero creadores. Si hay alguien ultra especializado en negocios deportivos, por decir cualquier cosa, que quiera ser parte de esto, podrá, siempre y cuando nos encontremos con alguien que tiene la capacidad de investigar, de profundizar, de contextualizar, de dar opiniones y de, a final de cuentas, agregar valor. Estamos buscando a periodistas que quieran no solamente generar notas informativas, que eso no vamos a hacer, sino contenido a profundidad, especializado, que también tengan la capacidad de participar tanto en video como en audio. Porque, insisto, el punto medular es encontrar periodistas que quieran ser parte de la conversación con la gente. No se trata de gente que diga, yo ya publiqué, no tengo tiempo para atender a la audiencia. Ante todo se trata de gente que quiera conversar, porque parte del producto que vamos a tener son shows a través de streaming, shows a través de podcast y demás, muy conversados, donde vamos a llevar toda nuestra pasión. Si un día nos toca hablar 3 horas de Stranger Things a profundidad, hablando de lo que eso representó para Netflix, lo vamos a hacer con todo el respeto, con toda la devoción y con toda la profundidad para que sí haya una aportación sobre cómo eso está influyendo en la streaming wars como un todo, solo por citar un ejemplo. Creo que preguntaban cómo me pueden contactar, pues claramente a través de Twitter, de distintos espacios, pero también pueden a través de maca, @storybaker.co, así sin m.co de Colombia, maca@storybaker.co. Edad de periodistas, no hay. No se trata de que esto es de generación Z, es de personas que quieren contar grandes historias a profundidad. Y a mí me encanta, por ejemplo, de las generaciones más adultas que tienen una nostalgia por la profundidad muy interesante. Lo que nos tocará es ver de qué manera esas historias duras las empaquetamos con una estrategia narrativa, con una narrativa entretenida que funcione, y entonces estamos del otro lado. Para nada se trata de decir solo jóvenes o solo personas que sepan hacer chistes. Sí se trata de solo creadores y periodistas que sepan entretener. Y por entretener me refiero a mantener la atención de la gente. En este nuevo medio, Mauricio, los temas, derechos de autor y monetización. Mira, lo que te puedo decir de monetización es va a haber 2 o 3 elementos claros. El primero claramente es el desarrollo de propiedad intelectual. El desarrollo de propiedad intelectual va por generar shows, series originales, investigadas, guionadas, algunos otros chat shows que tengan un valor que pueda trascender y que pueda ser adquirido por una plataforma. Segundo, sí va a haber un elemento que más que de suscripción será de membresía en términos de pertenencia. Por eso está el elemento NFT y por eso en su momento como evolución estará el elemento organización autónoma descentralizada. Vamos a ir paso a paso. Esos son los 2 primeros elementos. Hay un tercero también, que es Kent visto como una desarrolladora de productos mínimos viables que puedan también ser utilizados por otros medios de comunicación. Yo identifico eso. Hay un pain point absoluto en los medios que no tienen cómo desarrollar productos mínimos viables. Eso también lo va a estar produciendo
Kent, entonces podríamos hablar por ahora de esos tres elementos y claro, vendrán mucho más en el camino. Lo que sí les puedo decir es que todo ejercicio de monetización que hagamos tendrá que encajar con nuestro propósito y con lo que más le conviene a la audiencia. Si no encaja con el interés del propósito, no es algo que vayamos a hacer. No vamos a estar obsesionados por el algoritmo, no vamos a estar anunciando una marca solo porque sí, y nos aliaremos, con, por ejemplo, con plataformas tecnológicas como Meta, como Twitter, como la que sea, siempre y cuando estén garantizadas las libertades de expresión, que eso es algo que yo les puedo decir que sí que he encontrado en las plataformas tecnológicas cuando han trabajado conmigo, seguro tú, Ricardo, también lo has vivido. Pues hay plataformas tecnológicas que invierten en este tipo de programas que podrían invertir en plataformas como Kent. Y hay que valorar mucho la libertad que han dado para poder decir lo que pensamos. Y me parece que solo así vamos a poder estar en otro lugar. Bueno, Mauricio, dos buenos viajes te deseo. Uno, el que vas a realizar en unos minutos, y el otro con Kent, que creo que trae aire fresco, y hablando de vuelos, aire fresco a nuestra industria. Muchísimas gracias de nuevo. Espero que sigamos todos sintonizados y escríbanle a Mauricio que enseguida van a tener su feedback.